Buenos días, chicos, bienvenidos. Muy buenos días. Buenos días, profesor. Muy buenos días, buenos días. Muy bien. Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos a tocar un tema Buenos que días, tiene que profe. ver, buenos días, que está dentro de lo que Buenos son días, profesor. buenos días, los fenómenos térmicos. ¿Dónde está eso? A ver. Ujú, eso debe ser. Buenos días, ahora sí. En realidad, el tema dice, según el libro, calor y temperatura. ¿Sí? De eso vamos a tratar, pero concretamente vamos a hablar de un fenómeno térmico. Hablar de calor y temperatura parece que fuera lo mismo, pero no lo son. No son lo mismo. ¿Tienen relación? Claro que sí, pero no es lo mismo. Antes de hablar ya de esta diferencia, vamos a entender algunos aspectos de transmisión del calor. El calor se puede transmitir mediante radiación. Por ejemplo, tú acercas un poco a la cocina tu mano, entonces el calor se irradia, ¿no? Hay una zona, un foco, y de ahí se irradia. Por radiación también recibimos el calor de parte del sol, ¿ya? Entonces, el calor que se produce en el sol y llega a la Tierra viaja por radiación. Es una forma de transmisión de calor. También se transmite calor por conducción. Eso hay que emplear principalmente los metales, ¿no? Los metales son los buenos conductores del calor. Así, por ejemplo, el calor que se genera en la hornilla pasa primero a la olla y de la olla pasa al líquido. Ese paso mediante el aluminio, mediante el metal, ese paso del calor es la transmisión por conducción. También, por ejemplo, cuando tú coges tu cucharita, estás moviendo tu té, tu café, y ya después de un tiempito ya sientes calorcito, ¿no? La cuchara se ha calentado. Entonces, esa es la transmisión por conducción. Por radiación, no necesita, no necesita de un medio, viene a través del espacio, a través del vacío inclusive, por radiación. Por conducción, necesita de un medio, sólido principalmente, ¿no? Sólido, en este caso un metal. Y la otra transmisión es por convección, ¿ya? De repente algo nuevo para ustedes, convección. Eso se produce en los gases o a través de los gases y a través del agua o del líquido. Por ejemplo, cómo el calor de una zona pasa a otra zona a través del aire. Sí, se produce, ¿no?, calor. Se transmite el calor mediante ese movimiento del aire. Como por ejemplo, con un ventilador expulsamos el aire caliente, lo expulsamos, ¿no?, hacia afuera, con un ventilador. Eso es lo que hace el ventilador. El ventilador no genera pues frío ni algo por el estilo, simplemente el aire caliente tiene que sacarlo. Eso es lo que hace el ventilador. Entonces, ese movimiento, mediante el cual se transmite calor, mediante el movimiento de fluidos, en este caso de gases o líquidos, esa es la transmisión por convección. Entonces, miren, por convección es mediante los líquidos y los gases.
Por conducción, mediante los sólidos, mediante los metales. Y por radiación, al vacío, sin nada. Bueno, les he comentado brevemente acerca de la conducción del calor. Los fenómenos térmicos son aquellos que tienen que ver con la transmisión del calor. Por ejemplo, un fenómeno térmico, acá está, por ejemplo, comienza a hervir el agua. Se comienza a vaporizar mediante el calor. Ese es un fenómeno térmico. Todo lo que tenga que ver con el calor, con la transmisión del calor, fenómeno térmico. ¿De acuerdo? ¿Qué es la temperatura? Pues acá sí ya vienen los conceptos de calor y temperatura. Temperatura no es lo mismo que calor. Temperatura es una lectura de una condición especial, de una situación especial de la sustancia. Las moléculas de toda sustancia siempre están en movimiento, unos más que otros. ¿Ya? Si las moléculas se mueven mucho más rápido, se trasladan mucho más rápido, chocan entre sí, etc., ¿no? Se transmiten más rápido, entonces se agitan más, entonces eso representa que el cuerpo está a alta temperatura, a mayor temperatura. La temperatura baja implicará de que las moléculas están a la justa, moviéndose, ¿no? Temperatura baja. Entonces la temperatura tiene que ver con la agitación molecular. Más agitado, más traslado, más choque, temperatura mayor. Menos movimiento, menos traslado, temperatura menor. Entonces la temperatura mide eso, mide la agitación molecular. En otras palabras, mide la energía cinética. ¿Ya? Cinética viene de movimiento. Entonces la energía que tiene que ver con el movimiento, eso es lo que mide la temperatura. Los aparatos son los termómetros, un termómetro ya bastante utilizado en lo que aparece en la izquierda, con rayos infrarrojos. Y el otro termómetro de... ¿Ya? Un ratito. Profesor, su micrófono está apagado. Chicos, disculpen, ha sido una llamada de emergencia. Gracias por la espera. Bien, entonces le decía que acá este termómetro de infrarrojo ya está bastante popularizado, conocido, ¿no? Y el otro de contacto, este es para evitar contacto, pues no el otro, es que es infrarrojo, a distancia nomás, ¿no?
En cambio, este es de contacto, hay que colocarse en las axilas, debajo de la lengua, etc. Ya, de esa manera se puede medir la temperatura. Y hay escalas. Nosotros trabajamos con escalas Celsius o centígrados. Muy bien, entonces, grado de agitación molecular, temperatura. ¿Y qué es el calor? Bueno, el calor es una energía que se transmite, ¿ya? Que se transmite. No es lo que está no es lo que está dentro del cuerpo, sino lo que se transmite. ¿Cómo es eso? Un cuerpo de mayor temperatura y tengo un cuerpo de menor temperatura. El calor va a viajar, es energía que viaja del cuerpo de alta temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. O en todo caso, en un mismo cuerpo hay una zona de alta temperatura y hay una zona de baja temperatura, el calor es energía que va a viajar. Ese calor, ese viaje se produce gracias a la diferencia de temperaturas. ¿Ya? Entonces, la diferencia de temperaturas hace posible de que se genere el calor. ¿Y qué cosa es el calor? Energía que viaja de alta temperatura hacia baja temperatura. ¿Ya? No está dentro del cuerpo, sino es el que va a viajar de un cuerpo a otro cuerpo. Lo que está dentro del cuerpo es energía interna o energía cinética. ¿Ya? Y una forma de medir eso es la temperatura. Entonces, si un cuerpo está a alta temperatura, tiene energía interna alta. Tiene energía cinética. Entonces, esa parte de energía que viaja hacia el cuerpo de menor temperatura, ese es el calor. Entonces, tiene relación temperatura con calor, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, eso es energía que se transfiere espontáneamente entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a distintas temperaturas. Entonces, ¿quién origina el calor? El calor se origina por la diferencia de temperaturas. Ejemplo, ahorita nuestro cuerpo está a una temperatura ligeramente mayor que el medio ambiente. Entonces, ¿por qué sentimos frío? Porque hay energía que viaja de nuestro cuerpo hacia el medio ambiente. Hay calor que viaja hacia el medio ambiente. Por eso sentimos frío. ¿No? Porque siempre el calor viaja de alta temperatura hacia baja temperatura. Y en verano ocurre lo contrario. El ambiente está a más temperatura. Ingresa, ¿no? Sentimos calor. Porque hay energía que está entrando a nosotros. Entonces, eso es el calor, energía en tránsito, de mayor hacia menor temperatura. Y temperatura es el grado de agitación molecular que tiene toda sustancia. Es la medida de su agitación molecular. Esa es básicamente la teoría acerca del calor y la temperatura. En nuestra clase tenemos que hablar del cambio de temperatura. ¿Qué es el cambio de temperatura? Como su nombre lo indica, si un cuerpo recibe calor, su temperatura cambia. Y si un cuerpo pierde calor, su temperatura también cambia. Cambia. Entonces, eso es, el cambio de temperatura es un fenómeno que consiste en la modificación de la temperatura a consecuencia del calor. A consecuencia del calor. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese calor tiene que ver con, con la masa del cuerpo. Por ejemplo, si yo quiero calentar agua de 15 grados hasta 30 grados, quiero que varíe la temperatura, debo entregar calor. Y ese calor va a depender de la cantidad de agua. Puede ser 1 litro, 2 litros, 3 litros, va a depender, ¿no? A mayor cantidad de agua, mayor cantidad de calor se necesita, ¿no? Entonces, el calor depende de la masa. Depende de a qué temperatura queremos llevar. Por ejemplo, quiero llevar, por ejemplo, de 15 grados a 20 grados, o de 15 grados a 50 grados, o de 15 grados a 90 grados, o de 15 grados a 100 grados. Entonces, va a depender de ese cambio de temperatura. Esta es la ecuación que permite relacionar el calor que se transfiere al cuerpo. Depende de la masa, M, del calor específico, CE, y este triangulito T se lee variación de temperatura o cambio de temperatura. Depende de qué cambio quiero hacer, cuánto quiero cambiar la temperatura.
Ese cuánto quiero cambiar de temperatura se convierte en esta diferencia. ¿Ya? Es lo mismo, ¿ya? O sea, la cantidad de calor puedes calcularlo de esta manera, solo que los nombres hay que aprendérselos. M es masa, C es calor específico, y ese triangulito se lee delta o variación. Variación de temperatura se lee este triangulito con T. Variación de temperatura. ¿Ya? Entonces, ¿el calor es igual a quién? A la masa por el calor específico y por la variación de temperatura. O también a la masa por el calor específico. También esto es variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial es la variación de temperatura. Claro, de 15 grados a 20 grados subió 5. ¿Cómo se obtiene? 20 menos 15. De 15 grados a 30 grados subió 15. ¿Cómo se obtiene? 30 menos 15. Esa es la variación. Eso es lo que varía. Entonces, con ese nombre se conoce, la variación. Entonces, de esa manera calculamos el calor. Y el calor lo vamos a expresar en calorías. La masa en gramos. 100 gramos, 500 gramos, en gramos. No hay que pasarlo a kilogramos, ¿ah? En gramos. El calor específico, esta es la unidad. Calorías por gramos, por grado centímetro. Pero del calor específico lo que nos va a interesar es su valor. Si vale 1, 0,5, etc. Temperatura final en grados Celsius, temperatura inicial en grados Celsius o centígrados, y el calor, repito, en calorías. ¿Ya? Entonces, ese es el cambio de temperatura que vamos a hacer. ¿Ya? Es un fenómeno térmico. ¿Por qué? ¿Por qué es térmico? Porque ocurre gracias al calor. ¿Y en qué consiste? En la modificación de la temperatura, en aumentar o disminuir. Un cuerpo que recibe calor aumenta su temperatura. Un cuerpo que pierde calor disminuye su temperatura. Entonces, vamos a trabajar con esta ecuación. Lo vamos a hacer varias veces hasta grabárnoslos. Y las preguntas están referidas a la temperatura final, temperatura inicial, a eso. Vamos a ensayar. Vamos a ensayar. A ver. Dice, por ejemplo, a 600 gramos de agua, ya ves, vean la masa, a 40 grados, se le suministra 2.400 calorías. O sea, tenemos en un recipiente seguramente, a 40 grados, 600 gramos de agua. Aquí hablamos de gramos, no hablamos de litros, ¿no? Hablamos de gramos. Entonces tenemos 600 gramos de agua a 40 grados Celsius y le vamos a entregar calor. ¿Qué pasa cuando un cuerpo recibe calor? Su temperatura va a aumentar. O sea, de 40 grados va a aumentar a algo. Me piden a qué temperatura llega. Siendo el calor específico del agua 1. 1. El CE, 1. ¿Cómo se trabaja? Bueno, una referencia. Acá tenemos agua, le damos calor, su temperatura va a aumentar. Pero nosotros trabajamos con este esquema llamado diagrama lineal. ¿Ya? Es sencillo. ¿Qué es el diagrama lineal? Es una línea, como su nombre le indica, donde vamos a representar lo que ocurre. ¿Qué ocurre? Ah, ya, tenemos agua a 40 grados. Y luego, ese agua va a llegar a otra temperatura. Va a aumentar su temperatura. ¿Por qué va a aumentar su temperatura? Porque va a ganar calor. ¿Cuánto calor va a ganar? 2.400 calorías. ¿Y cuánta de agua había? Ah, ya, había 600 gramos. ¿Y cuál es el calor específico del agua? Es 1. Eso es lo que ocurre. Eso se representa acá. Una línea, temperatura menor, temperatura mayor en ese orden. Aquí arriba el calor que está ganando. Si fuese lo contrario, sería lo que está perdiendo. Acá está ganando. ¿Y cuánto de sustancia hay? 600 gramos. ¿Y qué sustancia es? Es agua. Acá reconocemos que es agua porque su calor específico es 1. Siempre te van a dar eso, ¿ah? O de repente te van a preguntar por eso, pero el método es esto. Diagrama lineal. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí estoy indicando lo que está ocurriendo, ¿no? Allá tenemos 600 gramos de agua que está recibiendo 2.400 calorías. Ese agua estaba a 40 grados. Ahora, ¿a qué temperatura llegará? Ahí está la ecuación. ¿Ya? Calor, masa, calor específico, variación de temperatura. Esa variación es final menos inicial. Si tú quieres, acá le llamas X. Y hay que calcular X. Y si no, simplemente queda con su nombre, temperatura final. A ver, reemplazamos, ¿ah?
Calor 2400. Ahí está. Masa 600. Calor específico 1. Profe, pero no era 1 por calor específico. Todo eso se va a eliminar. Por eso ya no se coloca. Nosotros no trabajamos con unidades. De frente ya con valores. ¿Ya? 601 y temperatura final, no sé. Menos es de la ecuación. La inicial, ¿cuánto vale? 40. Listo. Solamente hemos representado acá, hemos reemplazado los datos. Ahora hay que trabajar. 600 por 1 está multiplicando, va a pasar a dividir a 2400. Mira, mira, mira. Este 600 por 1, que es 600, pasa a dividir a 2400, porque está multiplicando. Y este paréntesis ya deja de tener paréntesis, pues. Esta expresión deja de tener paréntesis. Ha sido despejado en bloque. Todo esto ha sido liberado, porque lo que le estaba multiplicando pasó a dividir. ¿Listo? Listo. ¿Y cuánto es 2400 entre 600? 4. 4. Y es igual a t final menos 40. Ahora este menos 40, a sumar, ¿no es cierto? 24. Claro, a sumar. Y quedó solito la incógnita. ¿Listo, chicos? Temperatura final, 44 grados. Así es. ¿Ya? Entonces, acá está esta ecuación es la que debo aplicar. Cuando hay un cambio de temperatura, esta es la ecuación para relacionar el calor con la masa, el calor específico y la variación de temperatura. Todo en el sistema, bueno, acá no se llama sistema internacional, ¿no? Es un sistema antiguo, porque esto de acá todavía es un tema que lo han desarrollado en el siglo XVI, ¿no? XVI, XVII. Entonces todavía se ha mantenido hasta ahora, ¿no? Con esas unidades, calorías, ya son unidades antiguas, pero trabajamos con eso. Calorías, gramos, grados centígrados. ¿Ya? Estamos trabajando con eso. ¿Ya? Entonces, otra vez, pero acá. Mira, determine la variación de temperatura de 300 gramos de agua, que está la masa, si absorbe una cantidad de calor de ¿cuánto? 1800 calorías. Tengo calor, tengo la masa, tengo calor específico, me piden la variación de temperatura. Diagrama lineal. Temperatura inicial, no sé. Temperatura final, tampoco, no dice. Ya, bueno. Calor sí, ¿no? 1800. ¿Qué más? Allá, profesor, la masa, 300. ¿Qué más? Agua, 1. Cuando es agua, 1. Su calor específico. Listo. ¿Y cuál es la incógnita, profesor? ¿Temperatura inicial? No. ¿Temperatura final? No, no dice. Dice, determine la variación. Ya, la variación. Yo me recuerdo la ecuación esta. ¿No es cierto? Acá está. Calor, masa, calor específico. Toda esta expresión, el triangulito pegadito al T, toda esa expresión es una sola. No es que acá haya, no, es una sola. Y esa sola se llama variación de temperatura. Ya, entonces me piden despejar todo este paquetito. Llámale pues a todo X si quieres, o simplemente lo mantienes el paquetito. Quiero que el paquetito esté solo. ¿Por qué? Porque me dicen determine la variación. Esta es la variación. Esta es la variación. Reemplazo sin miedo, ¿ya? Calor vale 1800, la masa vale 300, calor específico 1, y justo mi incógnita está ya casi solito ya. Un poquito más y está solito. 300 por 1, al otro lado dividir, 1800 entre 300. Ya está solito mi paquetito. Ese paquetito se llama variación de temperatura. Y cuando yo hago la división, me sale 6. O sea que la variación de temperatura es 6. Entonces la variación de temperatura es 6 grados Celsius. ¿Y por qué 6 grados Celsius, profesor? Esa es la variación. Fíjate en el problema anterior. Bueno, voy a pasarlo así, ¿eh? Acá, a ver. ¿Cuánto me salió acá la final? Me salió 44, ¿no? Ya, mira. 40 y la pregunta era la final, 44. Y si yo te pregunto, ¿cuánto es la variación? De 40 a 44, ¿cuánto es la variación? ¿Qué me responderías? ¿Cuánto es la variación? 4 grados. 4 grados Celsius. Entonces la variación de temperatura está en grados Celsius. Claro, pues si estoy restando grados, la respuesta va a estar en grados, pues, ¿no?
Entonces, así están las preguntas. Me pueden preguntar por la temperatura inicial o final, para eso tengo que aplicar esta ecuación. Pero me pueden preguntar por la variación. Entonces, para la variación, no necesito la final ni la inicial, solo necesito la diferencia. O sea que esta diferencia de T final menos inicial me debe salir 6. La variación vale 6. ¿Ya? 6 grados Celsius. Y aún así no conozco cuánto es la inicial ni la final, ¿ah? Pero sí sé en cuánto aumentó. Aumentó en 6. No sé cuánto era, ni sé cuánto es, pero sí aumentó en 6. La variación es esa, solamente la diferencia. ¿Ya? O sea, esto es lo mismo que decir temperatura final menos temperatura inicial, eso vale 6. Esa es la variación. Lo puedo expresar como temperatura final menos temperatura inicial o, de manera más elegante, variación de temperatura con un triangulito. Implica lo mismo. Implica lo mismo la variación. Bien. Las preguntas van a estar merodeando respecto a ello. Dice acá, por ejemplo, un cuerpo de 200 gramos absorbe 1200 calorías al elevar su temperatura en 30 grados. Miren, miren lo que dice. Eleva su temperatura en. Eleva su temperatura en. No sé ni cuánto era inicial ni cuánto era final, pero sí sé en cuánto aumentó. O sea, sí sé cuánto ha cambiado. Sí sé la variación. La variación es 30. Entonces hay que leer, hay que leer bien y extraer bien los datos. Bueno, determine el calor específico del cuerpo. O sea, que no es agua. He puesto un metal cualquiera, ¿no? Puede ser cualquier cuerpo. Ese cuerpo recibe calor y su temperatura cambia. ¿En cuánto cambió? En 30. Elevó en 30. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Empezó en algo, termina en algo, pero lo que cambió va a ser 30. Ganando 1200 calorías. De esta sustancia conozco la masa, que es 200, y el calor específico, que no sé. Si tú quieres le llamas X. Yo lo voy a mantener así. No conozco. Pero la ecuación es esta. Profe, ¿por qué ha puesto acá? ¿Por qué no ha puesto final menos inicial? Es lo mismo. Es lo mismo. Sino que esa variación, ese final menos inicial, dice que vale 30. Así lo dice, mira. Al cual eleva su temperatura, ¿no? Al elevar su temperatura en 30 grados, en esa cantidad ha aumentado. Esa es la variación. Ese es el triangulito, el delta T. Reemplacemos sin miedo. A ver, calor 1200, la masa 200, calor específico, no sé, lo mantengo como incógnita. Si tú quieres le llamas X. Lo mantengo como incógnita. Y la variación, eso vale 30. No necesito conocer ni la inicial ni la final, solo el cambio, el salto, el aumento. ¿Cuánto aumentó? 30. Esa es la variación. Ahora sí, pues, ¿no? Este acá sale 1200 y 200 por 30 sale 6000, creo. Pásalo a dividir. A dividir. Este 6000 que me sale de la multiplicación, a dividir. Bueno, yo estoy haciendo por el método clásico, ¿no? Porque tú tienes otro método, no puedes simplificar acá 2, 0, 2, 0, más rápido, ¿no? ¿Sí o no? Acá nomás, antes, puedes simplificar. Yo estoy haciendo por el método clásico, ¿no? Multiplico y ese resultado pasa a dividir. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí, pues 2, 0 con 2, 0 se cancela. Doceava 1, doceava 5. Un quinto. Un quinto. Pero un quinto es 0,2. ¿Así, profesor? Sí. Haz la división, tiene que salirte 0,2. O un quinto. Sí sale 0,2. ¿Ya? Es 12. A ver, se va 2 0. 12 entre 60. Doceava 1, doceava 5. Un quinto es. Un quinto. Un quinto. Un quinto en fracciones convertido a decimales 0,2. 1 sobre 5. 1 sobre 5. Divide 1. No es 5, ¿ah? 1 sobre 5 no es 5. Ahí está el error de algunos. ¿Ya? 1 sobre 5 no es 5. 1 sobre 2 no es 2. 1 sobre 3 no es 3. ¿No? Hay que dividir. 1 entre 2, 1 entre 3, hay que dividir. Entonces sale 0,2. La respuesta sería 0,2. Ah, pero me acuerdo, profesor, que el calor específico tenía más cositas al costado. Al final ya se coloca. 0,2 calorías por gramo, porque esa ya es unidad. Es de la unidad ya.
La respuesta es 0,2 unidades. Muy bien. Entonces, en esta ecuación cualquiera puede hacer pregunta. Me pueden preguntar por la masa, por el calor específico, por la variación de temperatura, por la temperatura inicial, por la temperatura final o por el calor. También por el calor puede ser. Ya me dan todo esto y me piden calor. Solo multiplico. ¿No? Pasemos a número 4. Profesor, Sí. ¿hay alguna diferencia si se trabaja sin el esquema que usted realiza? No. Hay otro esquema, algunos lo hacen directo. Sin esto. O sea, se puede hacer directo, no es necesario hacer el Claro. esquema, se puede decir. El diagrama lineal, por ahora, acostumbrarse es bueno, porque cuando ya se mezclan cosas, ya van a aparecer más flechas, ahí sí es necesario esto. ¿Ya? Entonces hay que acostumbrarse. Ya, profesor, gracias. Pero también puedes hacerlo sin esquema, no hay problema. Sí, profesor, muchas gracias. Dice, para elevar la temperatura de 25 a 45 grados, mira, acá me dan temperatura de 25 a 45, ya me dan el final inicial. 250 gramos de una sustancia, absorbe 500 calorías, determine el calor específico de la sustancia. Bueno, la pregunta es la misma, solo que ahora me dan temperatura inicial y final para yo saber el incremento, la variación. Ahí está, inicial 25, final 45. ¿Cuánto recibió? 500 calorías. Ahí está, a ver, sí, 500 calorías. Listo. ¿Cuánta masa era? ¿Su masa es de cuánto? 250. ¿Calor específico? No sé. Si quiero le llamo X. La ecuación, ahí está. Mira, acá le he puesto delta. Profe, ¿y cuánto sale este delta? Ah, ya, pues 45 menos 25, pues, ¿no es cierto? A ver. Masa, pero calor primero, 500. Masa 250. Calor específico no conozco. ¿Y de dónde salió 20, profesor? Ajá. 45 menos 25. Esa es la variación, bueno. Final menos inicial. Es este triangulito con su T. Variación. Incremento también. Incremento, variación, aumento, variación. 20. Ya está igualito que antes, ya, ¿no? Clásico, ¿ya? 500 ha pasado a dividir esto de acá, 250 por 20, 5000. Se van 2 ceros y queda un décimo. Quinta 1, quinta 10, un décimo. Un décimo es 0,1. Unidades ya, unidades. Chicos, un décimo no es 10, ¿ah? Un décimo es 1 entre 10 y eso hay que dividir. Y esto sale 0,1. Calorías por gramos por grados centígrados. Así se lee. Ya, es lo mismo que el 3. Es parecido, ¿no? Con otros datos. Para elevar la temperatura de un cuerpo de 300 gramos necesita 6.000 calorías. Determine su temperatura final, si su temperatura inicial es de 90 grados Celsius. El calor Profesor, específico de este cuerpo, 0,5. No es agua, pues. Esto no es agua, por ejemplo. No es decir que... profesor, la temperatura final me sale 115 grados Celsius. Muy bien, claro. Aquí no hay problema, no se trata de agua, porque si fuese agua ya estaría hirviendo, ya es otro fenómeno, ¿no? En cambio, los metales pueden elevarse más, ¿no? El tubo ya puede seguir calentándose y calentándose y calentándose. Llega a 200 grados, 300 grados, después ya se funde. ¿Ya? Tener cuidado. Pero sí puede seguir calentándose más. Acá está. ¿Ya? De 90, no sé hasta dónde llega. ¿Por qué? Porque le he calentado con 6.000 calorías. ¿Cuánta masa? 300. ¿Calor específico? Ajá, 0,5. 0,5, acá dice 0,5. Y se va repitiendo, ¿no? Aquí se ha colocado esto. ¿Por qué? Porque una de las incógnitas está acá, pues, ¿no? De esta forma le he colocado. Entonces hay que saber colocar triangulito o esto, ¿no? Esto de frente. Reemplazamos, calor 6.000, masa 300, calor específico 0,5, temperatura final no conozco, lo dejo igual, inicial 90. Este 0,5 de 300 quiere decir 150, porque dice la mitad de 300. 150 va a pasar a dividir, acá está. Divide a 6.000. Profe, ¿de dónde salió 150? Cuando tú multiplicas 0,5 por 300, quiere decir la mitad de 300. Y ese resultado, 150, pasa a dividir. Y queda ya despejado esta expresión. Esta división me sale 40, ¿no? 40. 6.000 entre 150, 40.
Y es igual a T final menos 90. Ah, ¿qué pasó ahí? Creo que hay una, con lo que me dijo, una pequeña variación, ¿no? A ver. Profesor, que en el libro es 0,8. Ah, ya. Gracias. Entonces he hecho otro problema. Pero usted lo hace con 0,8, ¿ya? Entonces acá con 0,8 ya no es 150, pues. Entonces sí lo has hecho bien. Yo le he cambiado el dato, ¿no? Le he puesto 0,5. Ya, entonces hemos ganado un problema más. Con 0,8 ya. Acá nomás vas a poner 0,8. Y es otro número que va a dividir y es otra respuesta, ¿ya? Con mi dato que es 0,5 me ha salido 130. Con el dato del problema en el libro, pues, con 0,8 va a salir 135, dijiste, ¿no? O 115. 115. 115, ¿ya? Háganlo, chicos, verifiquen eso, por favor. Y tenemos un problema más acá. Determine la temperatura final de 800 gramos de agua a 80 grados si se le suministra 5.600 calorías. Ya. Con el agua hay que tener cuidado. El esquema empieza en 80, no sé dónde terminará. Recibió 5.600. ¿Cuánta masa? 800. Calor específico 1. Te estás grabando que el agua es 1. En algunas veces no te dicen ya, agua, ya se supone que este es 1. ¿Ya? Calor 5.600, la masa 800, calor específico 1, temperatura final no sé, ya se repite, ¿no? Se repite. 800 por 1 pasa a dividir 5.600 entre 800. T final y menos 80 queda despejado solito ya. Quedan solitos. Primero divido. Eso me sale 7. 7, ¿sí? Divide el 7. Y este 80 pasa a sumar al 7. Sería 87. El agua es un poquito más difícil de calentar. Su calor específico es 1. En cambio, de algunos metales son 0,1, 0,2, más bajito, ¿no? Más fácil de calentar. En cambio, el agua es un poquito más. Por eso el agua se usa también como refrigerante. Si te quemas algo, al toque agua. Pero es al toque. Al toque tiene que ser. No a esperar más tiempo. Si no, ya se vuelve ampolla, etcétera, ¿no? Pero si es al toque es. Inmediatamente. Otra vez este metal se le suministra 900. Su eleva esa temperatura hasta 60. Determine la inicial, ya, pequeño cambio, ¿no? No sé cuánto era inicialmente. Sí sé cuánto calor se dio. Sí sé la masa, 300. Sí sé su calor específico, 0,3. Espero que estemos yendo bien. Y mira, cambió la pregunta. No sé dónde comenzó, pero sí sé dónde terminó, 60. Hasta, dice, hasta 60. Listo. Ahí está el esquema. Ahí está la ecuación. Calor 900, masa 300, calor específico 0,3, no es agua, 0,3. Final, 60. Menos inicial. Ah, la inicial no se conoce. El orden se mantiene, ¿eh? No va a estar cambiando de lugar, no. El orden se mantiene. Final 60, menos inicial X, o lo que no conozco. Procedimiento igual, pues, ¿no? 0,3 acá. 90, ¿no? 90. 90 pasa a dividir. Listo. El orden se mantiene. 10. 10 igual a 60 menos T. Hacemos cambio. Cambio. Sería 50. 50. Cambio, pues, ¿no? Para acá, para allá. O si no, 60 menos ¿cuánto me da 10? 60 menos 50, pues, vale 50. Ah, ya. Inicialmente era 50. 50. ¿Profesor, podría retroceder un ratito al anterior ejercicio? Sí. ¿Cuál es un cambio? No. De repente me Y equivoco. ahora sí, profesor. 0,2. Ya, está, bueno, chicos. Así van a proceder al siguiente, ¿eh? De repente están los datos. También es inicial. O sea, es lo mismo. Con agua más facilito. Vas a dividir 20 y repetición, pero con agua. Más sencillo. ¿Ya? Este es igualito al 7, pero con agua. En eso consiste, chicos, ¿ya?
Pero no te olvides que te pueden preguntar el calor, ¿ah? Te pueden preguntar